Hoy abordaremos un tema muy actual de este presente que vivimos desde la llegada del presidente López Obrador en 2018 y el régimen de la primera mujer mexicana en encabezarlo, la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, es un tema, como todos los del presente, que tienen una historia, una breve historia. O sea, yo procuraré que sea breve. En el tiempo real no es breve. Comenzó en 1943, cuando este profesor de 82 años estaba naciendo. Casi la mayor parte de esta breve historia la viví. Sin embargo, algunos datos sí fueron obtenidos a través del estudio. En 1940 llegó a la presidencia de México uno contrario a las ideas del general Cárdenas. Y sin embargo, llegó, se respetó la voluntad popular. Se trata de Manuel Ávila Camacho. En ese momento de su llegada, había una oleada de luchas magisteriales, unos en favor y otros en contra. ¿A favor de qué? De que continuara la educación socialista. Y otros en contra de que esa educación volviera. Esta lucha intergremial de un sindicato que todavía no nacía, pero ya había algunos congresos donde se manifestó esa fuerza enorme, pero al fin la solución fue buena en el sentido de que se canalizaron las inquietudes a un congreso constituyente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue forzada la unidad de los maestros. Bajo la bandera del gobierno de unidad nacional que proclamó Ávila Camacho, las distintas corrientes de maestros se unificaron y formaron un comité nacional encabezado por un antropólogo, Luis Chávez Orozco. Y así se compuso la integración del Comité Nacional, donde los del Sindicato de Educación de la República Mexicana, el STERM, que era más o menos izquierdista, el Sindicato de la Alianza de Maestros Mexicanos, que era más o menos oficialista, y desde luego el Sindicato de Maestros del Distrito Federal, que era el más político, también de izquierda. De modo tal que aparentemente aquella composición integró las fuerzas al interior del sindicato. Pero había muchas ideas en discusión, entre otras esa polisémica palabra de socialista que se había establecido en el artículo 3º constitucional en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.
pero no se definió bien en el artículo 3, porque se hablaba de formar en los alumnos una visión radical del universo, así muy dogmática. Pero bueno, eran las ideas del tiempo. Aquello se prestó más a las oleadas de derecha que a las de izquierda. Sin embargo, se dio el debate. Del 43 al 46, ese primer trienio no lo terminó el antropólogo Chávez Orozco. Lo vino terminando el líder de los maestros del sureste, Gaudencio Peraza, un maestro yucateco muy respetado. Sin embargo, para el Congreso del 46, ya estando de presidente el licenciado Miguel Alemán, que se postulaba como un gobierno civilista, se impuso designado a un líder de los maestros del Politécnico Nacional, que es interesante nombrarlo solamente porque fue el primero en ser designado. El CENTE pasó de ser una fuerza fundamental en la construcción del nuevo régimen que, bueno, resultó todo un desastre para el país, porque el sindicato no solo se hizo corporativo, sino que se convirtió en un instrumento dócil de las políticas de gobierno. Desde entonces, y he aquí la novedad, hasta la fecha. Yo quiero decir que soy partidario total de la transformación de México y que respaldo las ideas fundamentales del intento de transformación que se está haciendo en México. Quizás por ser esta aportación que hago yo ahora de corte crítico, se piense lo contrario. No, estoy a favor de este régimen, pero creo que en lo que se refiere a educación está fallando. Nunca debió de haberse dejado a los mismos que estaban en el régimen neoliberal anterior. En eso se equivocó el presidente López Obrador, a quien admiro y respeto. Y también está fallando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El hecho de que los líderes del sindicato de maestros, Alfonso Cepeda, sean de los mismos anteriores, ha sido un error gravísimo, porque la educación está sin transformarse. En un gobierno que se anuncia para la transformación, se tiene que educar a sujetos para la transformación. Y eso no se está haciendo. En estados como el mío, que es Chihuahua, es peor, porque ni siquiera se ha cambiado
el partido del gobierno. Quizás ese sea un error de nosotros, los ciudadanos. Pero a eso agréguele la falta de operancia de la Secretaría de Educación Pública. Hace falta ver el problema desde esas dos líneas, el sindicato de maestros y la educación pública. Abordaré primero el problema de la educación pública. Vivimos tiempos donde la comunicación se ha transformado. Ahora, la educación digital es una nueva forma de comunicación y es inevitable y es necesaria. Lo que hay que hacer es adecuar la comunicación educativa a estos tiempos. Además de transformar los contenidos, tienen que transformarse los medios de comunicación. La Secretaría de Educación Pública no ha hecho nada o ha hecho muy poco. A esto le agregamos que los trabajadores de la educación no acaben de asimilar que su parte en la cual nosotros los maestros tenemos que contribuir al proceso, pues no sienten ningún incentivo. La llegada de Alfonso Cepeda y un sindicato con la misma estructura sindical, los mismos métodos de elección, ha sido fatal error. Debe transformarse el CENTE y para eso tienen que participar los trabajadores de la educación enarbolando tesis pedagógicas de cómo debe ser la nueva educación. Es cierto que se habla por ahí del plan de la educación mexicana, pero eso está ya en las cúpulas. No se debate donde debe debatirse, que es entre los maestros. El Comité Nacional del CENTE se eligió también por designación, como en los tiempos de Ávila Camacho, como en los tiempos de Miguel Alemán. Eso no es congruente con una cuarta transformación de la vida nacional. Urge poner atención a eso. El Comité Nacional del CENTE debe ser una especie de comité central, donde sus miembros deben ser electos por voto directo, universal y secreto por todos los maestros de México. Si todo el pueblo elige a su gobierno, ¿por qué no todos los miembros del CENTE deben elegir a sus dirigentes? El Comité Nacional sería, pues, una especie de comité central. Las secciones sindicales también deben revisarse. Hay secciones muy pequeñas, totalmente corporativas. Yo fui miembro del Comité Nacional de Acción Política. Intentamos una reforma que quedó en caricatura. Recuerdo con desagrado, pero bueno, pues, eran los tiempos en que el Sindicato de Trabajadores del municipio de San Luis Potosí tenía en sus estatutos que para ser miembros del CENTE tenían que ser miembros del PRI. Imposible, eso no se debe hacer. Si bien los partidos políticos contribuían a eso que pasaba en San Luis Potosí, espero que ya no pase. Sin embargo, se llegó a una simulación de pluralidad que donde no hay conciencia, pues queda en nada.
Yo creo que ahora debe revisarse las secciones sindicales y, de ser posible, fusionarse las que sean necesarias. Tengo el orgullo de ser lagunero. Por tanto, mi servicio empezó en la sección 35 del CENTE. Y en ese entonces todavía se cantaba el himno del CENTE. Todavía había signos de avance. Sin embargo, ahora tengo el gusto de decir que la sección 35 del CENTE está caminando y ganaron los maestros su comité seccional. Ahí hay compañeros de las normales rurales, mis compañeros, de San Marcos de Aguilera, de Santa Teresa, desde luego las compañeras de Cañada Honda, de Saucillo, de Galeana. Hay ahí signos de que esto se mueve poquito, pero muy poquito. Tengo el gusto también de decir que en Zacatecas mis compañeros sanmarqueños ganaron su sección después de mucho tiempo que se las arrebataban a la hora de la hora. Felicito desde aquí a mis compañeros sanmarqueños porque ganaron el comité de la sección 34 del CENTE. Ahí está el grande, apodado así por su estatura. Ahí está mi compañero Jalier Morales Dueñas. Y en fin, está mi normal rural de San Marcos. Creo que ya en el magisterio comienza a inquietarse. Y claro que van a culpar al régimen, no hemos conocido otro. Deben ser los maestros los que elijan la nueva estructura del CENTE. Si no hay cambio de estructura del CENTE, no hay transformación en el CENTE y tampoco habrá en la educación pública. Lamento decirlo. Yo estaba muy contento porque había llegado allí la compañera Leticia Ramírez, una maestra combativa. Ahora está un compañero que fue dirigente de Morena. Bien, por el compañero yo no tengo nada que decir, pero no se ha visto nada. Debe regresarse a la política de que sean los maestros los que dirijan la educación pública, como con la compañera Leti, como con la compañera que ahora gobierna el Estado de México, que quizás fue deficiente, pero había intentos. Teníamos la esperanza de que al fin la Secretaría de Educación Pública se moviera. Este es un llamado a eso, a que la Secretaría de Educación Pública cumpla con el deber de transformar la educación pública. Y puede apoyarse en el CENTE, pero otros, no los mismos de la época neoliberal. No tienen nada que hacer ahí Alfonso Cepeda. Todos los que están ahí en la Dirección Nacional, creo yo, no los conozco a todos, pero conozco a algunos, son fundamentalmente de la época neoliberal. No se trata de regresar a Elbester Gordillo, no se trata de volver a los tiempos negros del vanguardismo magisterial de Carlos Jongitud. Se trata de transformar la educación pública, que es la posición del normalismo rural que tanto anhelamos que se haga. Esta es la propuesta. Tenemos más propuesta. Creo que tenemos un Frente Nacional de Egresados de Normales Rurales
que dirige una bonita compañera de Saucillo. Creo que hay muchos compañeros que aún ya viejos podríamos ayudar un poco, sin salario, sin salario. Aquí no es la ambición lo que nos mueve, sino la convicción de que México debe transformar las conciencias y solamente se hace a través de la educación pública. Sé que lo haremos, sé que nos escuchará la compañera Claudia. Adelante, adelante con nuestra patria.